¿Por qué un organismo como la Corte Penal Internacional, que aún presentándose como tal no es de ninguna manera independiente, ni mucho menos de izquierda, como seguramente saldrán algunos a afirmar ahora, declara en una resolución oficial que en Venezuela no hay prueba alguna de la existencia de crímenes de lesa humanidad, ni mucho menos la crisis humanitaria que según la difamatoria narrativa opositora padecería nuestro país? En primer lugar, porque tales crímenes, en caso de existir, tendrían que ser debidamente probados con sólidos elementos de convicción que sustenten de manera tangible e irrefutable cualquier aseveración en ese sentido, es decir, que permitan asumir como cierta e innegable tal hipótesis frente a un tribunal. Pruebas que jamás ha presentado la oposición ni ante esa Corte ni ante ningún otro organismo, precisamente porque no existen. Como lo ha sostenido desde siempre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que ha llevado al país a padecer la penuria de una de las más severas crisis económicas de su historia, no es de ninguna manera el resultado de políticas erradas o mal concebidas por la revolución, sino que son una derivación directa e inequívoca del brutal y criminal asedio al que ha estado sometida nuestra economía, lo que inevitablemente llevaría a la Corte de la Haya a tener que asumir obligatoriamente que en todo caso, si hubiese en Venezuela algún crimen de lesa humanidad, sería el cometido por el imperio norteamericano contra nuestro pueblo, víctima, como ha sido durante todos estos años, de la más flagrante y sistemática violación del derecho internacional y de los derechos humanos en general de las venezolanas y de los venezolanos, precisamente por las sanciones impuestas por el imperio. En segundo lugar, está el bochornoso fenómeno de la evidencia en la que ha ido quedando ante la opinión pública internacional la desvergonzada e irresponsable oposición venezolana, que fue quien intentó utilizar a dicho organismo para llevar a cabo sus planes de hacerse del poder en Venezuela por las vías no democráticas que siempre ha tratado de utilizar. Tal como ya es una verdad incontestable para el mundo, la derecha en nuestro país no escatima a la hora de inventar falsas realidades, de palabras solamente, pero jamás con pruebas, como decimos, para intentar engañar a todo aquel incauto que pueda convertir en víctima de esas mentiras con las que no se cansa de desprestigiar a nuestro país, como si en la ruina de Venezuela estuviera el logro del poder que ellos tanto anhelan. Para el mundo entero, es hoy una verdad innegable que Venezuela es víctima de un asedio arbitrario, ilegal y criminal por parte del imperio norteamericano, como es también una gran verdad que nuestro país, gracias al esfuerzo y la tenacidad de su pueblo en procura de superar las dificultades y recuperar definitivamente su economía, es otro país muy distinto al tétrico escenario que irresponsablemente dibuja la perfidia opositora, y eso es lo que está quedando cada vez más al descubierto ante la mirada de la opinión pública internacional. Por supuesto que aún celebrando esta nueva victoria de la revolución sobre las fuerzas del mal que encarnan la derecha y su amo del norte, no hay que bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. La Corte Penal Internacional sigue y seguirá siendo un organismo que tratará siempre de imponer la visión que más se ajuste a los intereses del gran capital.